Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La ¿Qué tal? verdad, Buenas tardes. Hola, Arqui, buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué parte del mundo ahora? A busca de la comida de Gonzalo. ¿Ya? Hola, Lili. Hola, Gonzalo. ¿Ya llegó el arquitecto? Hola, arquitecto, si anda por ahí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estoy. Buenas ya lo vi. tardes. Creo que ya no. Están llegando a 30. Sí, creo que ya. Ya está el audio, ¿verdad? ¿Ya está para grabarlo? Sale. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo les va? Bien, arquitecto. Gracias. Bien, Bueno. gracias. Bien. Bien, parece que todo bien. Bien, pues vamos a arrancar con nuestro curso. Pero antes que nada, pues qué bueno que estén bien. Qué bueno que continúen en el cuarto semestre. No sé cuántos se fueron, porque se supone que teníamos un grupo de 53, me parece, y según tengo el reporte, parece que son 37 alumnos los que están inscritos, entonces parece que hace falta algunos, pero se supone que la semana pasada y esta todavía son altas y bajas, entonces a lo mejor se incorporan más, o a lo mejor se van algunos compañeros. Yo espero que no se vayan, más bien que lleguen, pero bueno, pues ojalá y así sea. ¿Cómo les fue con su semestre? Con el pasado, ¿cómo les fue? Pues los que estamos aquí yo creo que sobrevivimos. ¿Qué tanto aprendieron, qué tanto aprovecharon el semestre pasado? Pues sí, parece que aprendimos algo, si no, no hubiéramos pasado. Ya, Bueno, estamos por acá. Ajá, pues es que a lo mejor sus profesores decidieron pasarlos. Espero que no, ¿verdad? No, no son tan buenas gentes. Así de gratis, no. Bueno, sale. Pues entonces arrancamos con nuestro curso. Por ahí les va a llegar la información, o ya les llegó, el programa de trabajo para cuarto semestre. Recuerden que cuarto semestre es la continuación del tercero. El semestre pasado habíamos tenido el programa de trabajo en los cuales estamos desglosando lo que se va a ver en este segundo año de la carrera. Para el semestre pasado, lo que se atacó fue lo que es la infraestructura, que en este caso serían las cimentaciones. Para este cuarto semestre nos vamos a enfocar a lo que sería la superestructura. Entonces, ustedes por ahí tienen ya todo el programa desglosado para que vean de qué es lo que consta. Entonces, muy rápido voy a repasar lo que vamos a ver en este cuarto semestre, cómo vamos a evaluar
qué se va a evaluar, ¿sí? Y cuándo vamos a terminar este curso de construcción. Bien, entonces, muy rápido. Tenemos que la superestructura la clasificamos en apoyos, entre pisos y cubiertas. Ustedes por ahí tienen la información. Estos apoyos los vamos a clasificar para su análisis en apoyos corridos y en apoyos aislados. Los apoyos corridos son generalmente llamados muros de carga. Estos muros de carga nosotros los vamos a construir de tabique rojo, de tabicón pesado, de bloc hueco de cemento arena, bloc macizo de cemento arena, de concreto, de piedra, de adobe, de madera, etcétera, etcétera. Con esos materiales nosotros vamos a construir nuestros muros de carga. Recuerden que los muros de carga son los elementos estructurales que van a soportar el peso de la estructura o de la construcción y lo van a mandar a la cimentación. Y la cimentación lo va a mandar a las capas superficiales o profundas del terreno para su equilibrio de dicha construcción. Entonces, estos son los muros de carga. Sí, son los elementos que van a soportar todo el peso de la construcción y lo van a enviar a la cimentación y la cimentación a las capas resistentes del terreno. Bien, entonces son los materiales con los que nosotros vamos a hacer esos muros de carga. Repito, tabique rojo, tabicón ligero, tabicón pesado, bloc hueco de cemento arena, bloc compacto o macizo de cemento arena, de concreto, de adobe, de piedra, etcétera, etcétera. Inclusive podemos mezclarlos, podemos hacer muros de sillares, ¿sí? O sea, tenemos una gran cantidad de materiales con los cuales nosotros vamos a construir esos muros de carga. Estos muros de carga van a estar en función a la zona, a la mano de obra, al tipo de proyecto, al costo, ¿sí? Ustedes van a definir cuáles son los materiales más adecuados que podemos utilizar para estructurar ese baño, esa cocina, ese departamento, esa casa habitación, ese edificio, esa oficina, ese estacionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cualquier tipo de construcción que nosotros vayamos a edificar, si metemos muros de carga, lo vamos a hacer con cualquiera de estos materiales. ¿Cuál es el más adecuado? Ustedes los van a tener que identificar, los van a tener que seleccionar de acuerdo a un montón de factores que van a determinar cuál va a ser el uso más adecuado de dichos materiales. Entonces, para ello, nosotros debemos de conocer estos materiales, debemos de saber cómo se estructuran, cómo se representan, cómo se clasifican, para que ustedes puedan elegir el material más adecuado para ese tipo de construcción. ¿Sí queda claro? Sí, arquitecto. Bien, esos son los apoyos corridos llamados muros de carga. ¿Por qué son apoyos corridos? Pues porque son elementos estructurales que tienen más de 1,20 de longitud. Después de 1,20 de longitud, se considera que ese muro es un apoyo corrido, o ese apoyo es un muro corrido o es un apoyo corrido. ¿Sí? Bien, la otra clasificación que vamos a hacer son apoyos aislados. Los apoyos aislados son todos los elementos que van a soportar la carga de forma individual y son aislados porque no dependen de ningún otro elemento estructural para soportar esa carga. Estos elementos aislados o estos apoyos aislados son comúnmente llamados columnas. Y esas columnas nosotros las vamos a fabricar o las vamos a construir de concreto y de acero principalmente. ¿Sí? Generalmente las columnas que vamos a construir para soportar peso van a ser o de concreto o acero.
O bien vamos a mezclar acero y concreto. Pero también podemos tener columnas de piedra, columnas de tabique, columnas de madera, columnas de vidrio, columnas de plástico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para elementos mucho más pequeños, entonces podemos utilizar otros materiales, o para elementos decorativos, ¿sí? Entonces, esos van a ser los elementos estructurales denominados columnas, que son los apoyos aislados. Con esos materiales nosotros vamos a construir. Al igual que los apoyos corridos, nosotros vamos a elegir el material de acuerdo a las condiciones de trabajo de la estructura. ¿Dónde está ubicada? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuáles son las alturas? ¿Cuál es la carga? ¿Dónde está la zona? ¿Sí? Los tipos de materiales, la mano de obra, etcétera. Con esos elementos nosotros elegimos el material más adecuado. Y esta columna, si es de concreto, la podemos hacer cuadrada, rectangular, hexagonal, pentagonal, etcétera, etcétera. El concreto es un material maleable, ¿sí? O moldeable, que nosotros le podemos dar la forma que nosotros diseñemos. Recuerden que el concreto requiere de un molde para que adquiera la forma. Y esa forma nosotros la diseñamos. Entre más compleja sea la forma, más difícil nos va a ser construirla. Y por lo tanto, va a ser más caro. ¿Sí? Entre más sencilla sea la forma, pues es mucho más económica, pero eso no quiere decir que sea mucho más eficiente, ¿sí? Ni tampoco que sea más bonita o más estética. Entonces ahí nosotros tenemos que combinar forma con estética, pero también debe estar de acuerdo a la función que va a realizar ese elemento dentro del conjunto arquitectónico o dentro de la planta arquitectónica. Entonces se supone que por eso es diseño arquitectónico en conjunto con diseño estructural, ¿sí? Para que combinemos ambos elementos. Bien, eso es en cuanto al concreto. En cuanto al acero, pues ahí tenemos menos elementos o menos formas. Las columnas de acero las vamos a encontrar de forma cuadrada o de forma rectangular. Estas van a ser huecas. Si hablamos de forma rectangular o cuadrada, las vamos a formar con placas de acero. Cortamos nuestras placas de acero, formamos las piezas, o sea, serían 4 piezas, 2 laterales y 2 tapas, para formar una columna cuadrada o rectangular. ¿Sí? En acero. Mínimo, la placa que vamos a usar para fabricar esas columnas en acero debe ser un espesor de media pulgada. Mínimo, la columna de acero que vamos a utilizar, el espesor de la placa debe ser de media pulgada. La dimensión que vamos a proponer, pues generalmente va a ser una sección que va a tener, o sea, si es cuadrada, estaríamos hablando de una sección a lo mejor de 25 por 25, con placa de acero, ¿sí? Y esto nos va a soportar posiblemente un edificio de 4 niveles. Y digo posiblemente porque tenemos que hacer un análisis estructural para determinar qué tanto nos va a resistir esa sección cuadrada de 25 por 25, elaborada o construida con placa de acero de media pulgada. Tendríamos que hacer un análisis estructural. Pero esa columna puede ser pues, mucho más grande, ¿sí? Y esa, repito, puede ser cuadrada de 25 por 25 o puede ser rectangular, a lo mejor de 20 por 30, ¿sí? A lo mejor de 30 por 40, de 40 por 50, etcétera, etcétera. Y si es cuadrada, pues a lo mejor es 30 por 30, 40 por 40, 50 por 50, dependiendo el número de niveles que vayamos a tener y el claro que pretendemos librar para dichas columnas. Entonces son secciones rectangulares o cuadradas con placas de acero. Pero también podemos tener secciones circulares. Podemos tener una columna circular. Esa columna circular generalmente la vamos a utilizar o vamos a meter un tubo negro o un tubo mecánico, dependiendo de la exigencia
o del requerimiento de la carga, podemos nosotros meter una sección a lo mejor de 25 centímetros de diámetro, 30 de diámetro, con el espesor a lo mejor de 3/8 de media pulgada o más. ¿Sí? O sea, son las secciones que podemos trabajar. Entonces, una sección cuadrada, rectangular o circular. ¿Sí? O bien esa columna circular, si requerimos que sea de una sección mayor, seguramente no la vamos a encontrar en línea. O sea, no la vamos a encontrar ya construida o prefabricada o elaborada. Entonces, se tiene que mandar a producir. ¿Sí? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en las tiendas Walmart, Aurrera, para soportar su, ¿cómo se llama? Su logotipo, o sea, el letrero de Aurrera, ¿sí? Está soportado sobre una columna circular. Esa columna circular tiene más o menos como unos 80 centímetros de diámetro y está construida con placas de acero. Cuando vayan a cualquiera de esas tiendas comerciales, acérquense a las columnas en donde están portando su letrero y van a ver que esa columna está anclada a una base de concreto que tiene una placa, tiene tuercas, y la sección de esa columna pues tiene más o menos como unos 80 centímetros de diámetro. Y claramente se ve cómo la placa va girando, ¿sí? Para formar dicha columna. ¿Sí? Entonces, esa está hecha con placas de acero. O sea, es caro, pero pues si se requiere, pues la podemos mandar a producir sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, son para las secciones circulares. La otra sección que podemos utilizar para columnas son las vigas tipo I o tipo H. ¿Sí? Si es una viga tipo I o tipo H, también las podemos producir con placas de acero. Podemos formar la forma de H o podemos formar el tipo I. O bien, esas columnas o esas piezas ya nos las venden prefabricadas. O sea, ya están las piezas elaboradas. Solo es cuestión de que chequemos cuál es la sección que más se acerca a lo que necesitamos o que sobrepasa un poco, o bien podemos pedir al fabricante, o en este caso a las empresas, que nos produzcan las columnas. Decimos que las produzcan porque, pues generalmente cuando se hace un edificio no necesitamos únicamente 10, 20 columnas, necesitamos mucho más piezas. Entonces, por lo tanto, la empresa que se dedica a la fabricación ¿cómo se llama? En serie de estos materiales, pues les va a convenir pues, fabricar, no sé, 150 columnas, 200 o más, ¿sí? O las que necesitemos. Entonces nosotros pues vamos a tener que diseñar cuál es la sección, cuál es la forma, elegir el sistema constructivo y estructural para ese edificio, ¿sí? Lógicamente que vamos a estar apoyados por el calculista o por el especialista en estructuras. Recuerden que nosotros proponemos, nosotros diseñamos, ¿sí? De acuerdo a lo que necesitamos y después echamos mano del especialista para que nos auxilie en las dimensiones, en el cálculo estructural, en las memorias descriptivas, en las memorias de cálculo, en los registros, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos los que proponemos. Y lo que tenemos que hacer es proponer de una forma lógica, porque se supone que estamos capacitados para ello, ¿sí? Para que únicamente el calculista o el ingeniero en estructuras, ¿sí? O el estructurista, pues sea la persona que únicamente nos determine las secciones. Generalmente, cuando tenemos un proyecto, nosotros nos ponemos en contacto con los albañiles, con los maestros de obra, con los corresponsables en diseño, en instalaciones y con los de estructura. ¿Sí? Nosotros le comentamos qué es lo que tenemos en puerta, cuáles son los requerimientos, ¿sí? Y ellos de alguna forma nos van a auxiliar, nos van a recomendar. Mira, yo creo que es esta sección, es aquella, son estos ductos, son aquellos, etcétera, etcétera. Para que nosotros podamos proponerlo, ¿sí? Y una vez que ya lo tengamos propuesto, que ya se vea en forma de proyecto, pues ahora sí le mandamos todos estos datos a estas personas para que ellos se encarguen de hacer todo el análisis correspondiente de lo que nosotros estamos llevando a cabo, ¿sí?
Entonces recuerden, no es hasta que yo tengo algo, es cuando veo a estas personas. No, recuerden que esto es de forma integral. Si nos piden una casa habitación y si yo no puedo resolver la cimentación o la estructura, pues tengo que echar mano del especialista. Entonces tengo que ponerme en contacto con él para que me oriente, para que me auxilie, porque finalmente él es el que va a hacer el cálculo estructural, si yo no lo puedo llevar a cabo. ¿Sí? Pues entonces estamos en contacto, sabe qué es lo que estoy proponiendo, ¿sí? Y en ocasiones, pues él me va guiando para que lo que yo proponga en la estructura, pues no se salga de la realidad, ¿sí? Que sea algo lógico. Entonces supone que yo tengo conocimientos muy generales de toda la estructura. Y por lo tanto, pues voy a proponer elementos muy generales, ¿sí? Pero tengo el auxilio de esta persona que es el especialista. Entonces me pongo en contacto con él, le comento qué es lo que estoy realizando, les pongo todas mis dudas, ¿sí? Él me va a orientar porque sabe que le voy a pasar el trabajo para que él realice el análisis estructural final. Y después yo presentarlo a mi cliente. Una vez que el cliente lo acepta, si eso se va a construir, tiene que regresar toda esta información al perito responsable porque él es el que tiene que suscribir esa documentación ante las delegaciones o ante las, ¿cómo se llaman ahora? Se me fue el nombre. Alcaldías. ¿Sí? O bien en los municipios, si estamos trabajando en cualquier estado. O sea, ellos son los que van a llevar esa información, ¿sí? Son los que van a meter toda esa documentación, porque ellos tienen que presentar su registro, etcétera, etcétera. O sea, ellos van a ser los responsables de la obra que se va a llevar a cabo, ¿sí? Pues entonces, por eso estas gentes, pues están enteradas de lo que estamos haciendo. En dado caso de que no estuvieran enteradas, bueno, pues yo le mando toda la información, ¿sí? Pero ahí hay riesgo de que me diga, ¿sabes qué? Estos elementos están escasos o están excedidos. Entonces tienes que modificar, tienes que hacer correcciones, ¿sí? Porque no están de acuerdo a la realidad. Pues entonces nos ahorramos toda esa chamba, los vemos antes y así caminamos los dos o los tres o todos los que vayan a intervenir en dicho proyecto. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como llevamos a cabo esto. Bien, eso es en cuanto a las columnas de acero. ¿Sí? La otra nos vamos a las, ¿cómo se llama? A las columnas de tabique, que generalmente esas columnas de tabique van a ser para edificios pequeños o para casas habitación, o van a ser como fachadas, ¿sí? O como acabado, en los cuales no se ve el concreto, sino que toda la estructura está forrada con tabique, ese tabique es aparente, está mezclado con sillares, con piedra, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas es una columna de tabique, pero que tiene un alma de concreto, y ese concreto tiene un acero. Pero finalmente se presenta como una columna de tabique. Al igual que las columnas de piedra. Todas las columnas, o sea, pueden ser de piedra esas columnas, pero al interior llevan un alma de concreto y acero. Esto nos va a dar unas dimensiones pues bastante generosas, que va a depender mucho de cómo se maneje, porque a lo mejor se va a ver muy pesada, ¿sí? Y eso no va a combinar con la estética de mi edificio. Pero a lo mejor necesito que se vean elementos pesados, que se vean macizos. Entonces a lo mejor se puede muy bien, o sea, se puede ver muy bien. Entonces todo eso va a depender del tipo de proyecto que nosotros estemos elaborando. Entonces personalizamos, investigamos, y en base a toda esa investigación, a todo ese análisis, nosotros proponemos los elementos más adecuados para ese tipo de proyecto. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto a los apoyos, a los apoyos aislados, que serían las columnas, ¿sí? De acero, de concreto, o pueden ser mixtas, acero y concreto, ¿sí? O bien pueden ser de tabique, de piedra, de madera o de otro material, ¿sí? O sea, imagínense que les saliera por ahí, por ejemplo, hacer una escenografía para algún evento, ¿sí? O bien, por ejemplo, las escenografías que hacen para las 3 caídas en Iztapalapa, ¿sí? O sea, ahí contratan a un diseñador, a lo mejor es un arquitecto, ¿sí? Que hace toda la escenografía, y ahí se ven unas columnas, etcétera, etcétera, ¿sí?
O sea, todo eso es falso, pero de alguna forma hay que representarlo o hay que hacerlo. Entonces, por lo tanto, no van a meter acero, no van a meter concreto, utilizan otros materiales, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros conozcamos, ¿sí? Cuáles son los materiales, cuáles son los tipos, cuáles son las formas, ¿sí? Que nosotros podamos proponer de acuerdo a la edificación o de acuerdo al proyecto que nosotros tengamos en puerta. ¿Hasta allí alguna duda? No, arquitecto. Sale. Entonces, esta información ustedes la tienen por ahí. Revísenla, traten de entender, vean cómo se clasifica. Sería bueno que ustedes tomaran algunas fotos de estos elementos por ahí que ya están, que tenemos un montón allá afuera, ¿sí? Para que ustedes puedan analizarlo y si hay duda, pues aquí poderlos ver y poder comentar acerca de ellos, ¿sí? De forma general. Entonces, pues eso ya es chamba de cada uno de ustedes. Entonces yo recomiendo que lo hagan. Es una investigación de campo que les va a servir porque afortunadamente todo lo constructivo lo tenemos ya realizado. Lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos probar, ¿sí? Sabemos a qué sabe, sabemos su dureza, su textura, su color, porque ya está ahí, ¿sí? O sea, es algo real, a diferencia de lo que es proyectos. Sí, que es totalmente distinto. Ustedes se imaginan, ¿sí? Pero cuando ustedes empiezan a materializar ese proyecto, o sea, lo empiezan a representar, es porque ustedes ya analizaron, ya investigaron, ¿sí? Y ya vieron que lo que ustedes están plasmando en esos planos está en la realidad, o puede ser construido, o se puede estructurar, ¿sí? En cambio, en la construcción, pues lo podemos ver, o sea, podemos tocar la tierra, la piedra, la grava, la varilla, el alambre, o sea, todo lo que usamos para la construcción, lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos medir, lo podemos levantar, ¿sí? Porque está ahí. Entonces, solo es cuestión, pues, de que tengamos un poco de curiosidad, que sigamos nuestro programa y que veamos qué es lo que estamos realizando. ¿Sale? Entonces, ¿hasta ahí no hay preguntas? No, arquitecto. Bueno, supongo que los muros van a ir en proporción al peso de la estructura, ¿verdad? Así es, ahorita un poquito más adelante vamos a ver cómo se estructuran los materiales, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, esto es lo que corresponde al desarrollo del programa a nivel general, que es lo que abarca la superestructura. Entonces, únicamente, ahorita hemos visto únicamente apoyos. Y los apoyos pueden ser muros de carga o columnas. No hay más. ¿Sí? O son muros de carga o son columnas. Cualquier edificio, pequeño o grande, va a tener cualquiera de estos dos elementos o va a tener los dos elementos. ¿Sí? O son columnas o son muros de carga. O bien puede mezclar columnas con muros de carga. ¿Sí? Y no hay más. Bien, eso es en cuanto a apoyos. Y luego nos vamos hacia los entrepisos, que es la otra parte, o es el complemento de lo que sería la superestructura. Recuerden que la estructura se clasifica en apoyos sobre la que está soportada, entrepisos y una cubierta. Entrepisos 1, 2, 3, 4, 50 entrepisos y una cubierta. O bien, planta baja, un entrepiso y cubierta. ¿Sí? O sea, únicamente un nivel. Planta baja y un nivel. O bien, solamente una sola planta. Planta baja y su cubierta. Nada más. ¿Sí? Eso es lo que consta la estructura. Son apoyos, entrepisos y cubiertas. ¿Sí? El tiempo se nos va a terminar. En cuanto se corte, se vuelven a conectar para mantener otra sesión más y seguir avanzando con respecto a esto. ¿Sale? Sí, Arqui. Sí, de acuerdo. Sí. Bien, entonces, les repito. ¿Al mismo link? Sí, perdón. ¿El mismo link que mandó? Creo que sí. ¿O va a abrir otro? No, o sea, creo que se va a abrir otro. ¿Sí? Bien, entonces, o sea, repito.
Entrepisos, ¿sí? Planta baja, primer entrepiso, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera, etcétera, Ok. cubierta, ¿sí? Entonces solo tiene entrepisos y cubierta, ¿sí? Y de eso es lo que consta la estructura. Apoyos, entrepisos y una cubierta. Eso es todo lo que contiene una superestructura. Recuerden que la superestructura es todo lo que vemos a nivel de banqueta hacia arriba. Eso es la superestructura. La infraestructura son todas las cimentaciones y toda la cimentación está del nivel de banqueta hacia abajo. Por lo tanto, la infraestructura prácticamente no la vemos. Sabemos que existe. Allí está. ¿Sí? Pero no la vemos. Y lo que estamos viendo es la superestructura. Y esa superestructura, les repito, son apoyos, que pueden ser columnas o muros, los entrepisos y las cubiertas. Bien, estos entrepisos generalmente van a ser losa maciza de concreto armado. Levanto mis muros de planta baja y le meto el entrepiso o le coloco la losa. Esa losa puede ser una losa maciza de concreto armado. O bien ese entrepiso puede ser a base de vigueta y bovedilla. Llevamos dos sistemas. O bien puede ser una losa reticular. Van tres. O bien puede ser un sistema losa cero. 4. ¿Sí? O bien pueden ser prefabricados. 5 tipos de entrepiso. ¿Sí? O sea, tengo 5 opciones para meter el entrepiso o para hacer el entrepiso de mi casa habitación. ¿Cuál es el más adecuado? Pues tengo que analizar, ¿sí? Los materiales, el costo, las dimensiones de los claros, la disponibilidad de los materiales, la mano de obra, ¿sí? El tipo de edificación, ¿sí? Sería ilógico meter prefabricados para una casa habitación. Aunque esto no signifique que no se puede hacer. Si es un capricho, le meto prefabricados a mi casa habitación. A lo mejor me sale más caro, pero a lo mejor es más rápido. ¿Sí? A lo mejor los acabados son mucho mejores. ¿Sí? O por el tiempo necesito meter ese tipo de materiales. Pues entonces tengo que analizar cuál sería lo más conveniente. ¿Sí? La otra es, si tengo mi casa habitación, pues a lo mejor no sería tan probable meter un sistema losa cero. Sí, o sea, no sería tan lógico. Pero repito, ¿por qué no puedo meter el sistema losa cero para mi casa habitación? Por supuesto que lo puedo hacer. ¿Sí? Que a lo mejor no sería lo más adecuado, pero bueno, pues si es un capricho y si tengo el dinero para costearlo, o si no hay materiales, o si puedo conseguir mejor precio, o si tengo el equipo, o si tengo la mano de obra, pues a lo mejor sí meto los prefabricados, el sistema losa cero. ¿Sí? Pues entonces sí lo puedo hacer. Pero la idea es que conozcamos estos sistemas estructurales para que los podamos proponer de una manera lógica, de acuerdo a la zona, de acuerdo al claro, de acuerdo al tipo de construcción, de acuerdo a los materiales, a la mano de obra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso es lo que pretendemos nosotros conocer en todo este cuarto semestre, para que ustedes tengan las opciones a nivel general, ¿sí? Y puedan hacer ustedes un planteamiento lógico, metodológico del sistema constructivo y estructural del proyecto que ustedes estén realizando o que vayan a realizar. ¿Sí? Recuerden que esto es cuarto semestre y todavía les quedan por ahí 6 más, ¿no? ¿Sí? Más 50 años de práctica. ¿Sí? Entonces, mucho lo que todavía se tiene que aprender. O sea, es mucho camino que hay que recorrer, pero necesitamos tener las bases mínimas para que ustedes se puedan apoyar en ellas y de ahí avanzar a la siguiente etapa. ¿Sale? Entonces, eso es en cuanto a los entrepisos. Estos mismos sistemas yo los puedo utilizar para la cubierta. Puedo meter una cubierta de losa maciza,
de vigueta y bovedilla, una losa reticular, ¿sí? Puedo meter el sistema losa acero para la cubierta, puedo meter prefabricados en la cubierta sin ningún problema. Entonces, por lo tanto, aplica para entrepisos y cubiertas, ¿sí? Estos sistemas. Pero todavía por ahí tenemos uno más, que son los laminados, ¿sí? Generalmente todos los laminados únicamente los vamos a utilizar en cubierta. ¿Sí saben cuáles son los laminados? No. Sí, No, Arqui. como los techos de los centros comerciales, ¿no? Así es. Esos son los laminados. Tenemos lámina de asbesto, tenemos pintro, tenemos sintro, tenemos policarbonato, tenemos una gran variedad, ¿sí? Y hay unos elementos que ya están estructurados. Por ejemplo, el multipanel, el Arcotec, ¿sí? La lámina Romsa, ¿sí? Que ya viene con estructura y que nos soportan grandes claros, ¿sí? Y que podemos utilizar sin ningún problema. Por ejemplo, el Arcotec, ¿sí? Es una lámina troquelada en frío, ¿sí? Que le podemos dar la curva que nosotros necesitemos, ¿sí? O bien, nosotros podemos cubrir una estructura a 2 aguas con lámina de cualquier tipo, ¿sí? No sé si conozcan la línea férrea del metro que va de Zaragoza a Pantitlán, me parece, ¿sí? Que está cubierta con una estructura de alma abierta, ¿sí? Y está cubierta, o sea, está estructurada a base de una estructura de alma abierta y cubierta con unos laminados. O sea, está cubierta con Arcotec. ¿Sí? O más famosa la de Chabacano, ¿no? La estación Chabacano. No, esa es una estructura espacial. Esa es una tridilosa. Es una estructura que se forma, ¿cómo se llama? A base de puros triángulos iguales, ¿sí? Y ahí tenemos la cubierta que colocaron es un multipanel. El multipanel es un sándwich, es una lámina muy delgada por la parte de arriba, otra por la parte de abajo, y en el corazón o en el centro tiene unicel, ¿sí? Tiene pintura o tiene acabado por ambos lados. Tiene 90 centímetros de ancho y la longitud va a depender del transporte. La podemos conseguir desde 90 centímetros de longitud, ¿sí? 1,20, 1,50, 1,80, 2,10, 3, 6, 9, etcétera, metros de longitud. Y el ancho son 90 centímetros. Es hembra macho. O sea, cuando las colocamos para la cubierta, entra una sobre la otra. Y después se le mete un tapajuntas en la parte superior, ¿sí? Entonces, esa viene apoyada sobre una estructura tridimensional, ¿sí? O una estructura espacial, que es la que tenemos allí en Chabacano, ¿sí? Y arriba tenemos el multipanel, ¿sí? Pero sobre esa estructura, pues nosotros podemos meterle un concreto o podemos meter otro material, ¿sí? Generalmente ese tipo de estructuras son muy ligeras, se usa para grandes claros, ¿sí? En donde prácticamente tengamos el espacio abierto, ¿sí? Tiene bastante iluminación, bastante ventilación, ¿sí? Lo que necesitamos es cubrir de las inclemencias del sol o de lluvia, ¿sí? Pero esta tiene un problema, que en dado caso de que surja por ahí el viento, hay riesgo de que esta estructura se la lleve el viento, se la levante. Si ustedes van al metro Chabacano, se van a dar cuenta que en las 4 esquinas existen unas cadenas que están deteniendo la estructura en dado caso de que el viento sea mayor y se pueda llevar la estructura. Ahora que vayan al metro Chabacano, vean cómo esa estructura está apoyada me parece que son 2 elementos centrales, son de forma triangular, ¿sí? Tiene una estructura de concreto